Este año, el frío de diciembre en Madrid parecía calar hasta los huesos, de ese frío que la gente llama de cuchillo. Me encogía dentro de un grueso abrigo de plumas, con ambas manos protegiendo mi vientre de 5 meses, mientras me esforzaba por seguir a mi marido y a su mejor amiga. Mi marido es Javier, y su íntima amiga se llama Sofía. Ellos caminaban delante, charlando y riendo alegremente, con un aire de gran complicidad. Javier, galante, incluso le llevaba a Sofía su pequeño y elegante bolso. Mientras tanto, yo me doblaba bajo el peso de una maleta de ropa y una gran bolsa llena de mantecados y polvorones que había preparado con esmero para mis suegros en el pueblo. La estación de Atocha, en los días previos a la Nochevieja, era un hervidero de gente. El sonido de los anuncios de Renfe por megafonía, las voces de la gente llamándose, el traqueteo de las ruedas de las maletas sobre las baldosas creaban una caótica y ruidosa sinfonía. La multitud se empujaba y se abría paso a codazos. Todo el mundo parecía tener prisa, como si temieran perder el último tren para reunirse con sus familias. Con mi embarazo y el equipaje voluminoso, moverme era una odisea. Varias veces estuve a punto de ser arrollada, y aterrorizada, me abrazaba el vientre con fuerza, temiendo por mi bebé. Llamé a mi marido. Javier, por favor, esperadme. Id más despacio. Javier se giró, con un atisbo de impaciencia en el rostro. No redujo el paso, simplemente me gritó desde la distancia. «Venga, Elena, aligera un poco. El tren está a punto de salir». Sofía, a su lado, me lanzó una mirada de soslayo, sus finos labios curvándose en una sonrisa cuyo significado no pude descifrar. Llevaba un elegante abrigo de paño color beige y unas botas de tacón alto, con un aspecto ligero y etéreo. Se volvió para susurrarle algo a Javier, y ambos reanudaron la marcha, dejándome de nuevo muy atrás. La espalda me dolía terriblemente, y sentía una presión dolorosa en el bajo vientre. Apreté los dientes y aguanté, arrastrando mis pesados pies tras ellos. Me consolé pensando que seguramente era por la multitud de la estación por lo que tenía que ir rápido para guardar los sitios. Una vez en el pueblo, podría descansar. Finalmente, encontramos nuestro vagón. Javier y Sofía subieron rápidamente. Yo, sin embargo, luché para subir mi pesado equipaje por los escalones. Ninguno de los dos se giró para mirarme o mostrar intención de ayudar. Cuando por fin entré en el vagón, me faltaba el aliento, con la frente perlada de sudor a pesar del frío glacial. Busqué mi asiento con la mirada. Javier me puso un billete en la mano y dijo apresuradamente: «Toma tu billete, busca tu asiento. Sofía y yo estamos en el coche de al lado». Miré el billete que tenía en la mano. Coche 10, asiento 60 y 5. Era un billete de clase turista. Un asiento normal. El corazón se me encogió. Un asiento normal significaba que tendría que pasar toda la noche sentada en un tren durante un viaje larguísimo, con mi espalda dolorida y mi vientre cada vez más grande. Levanté la vista hacia mi marido. Mi voz temblaba ligeramente. «Javier, ¿por qué un asiento de clase turista? Estoy embarazada. ¿Cómo voy a aguantar así?» Javier frunció el ceño. Su irritación era palpable. Los billetes del AVE estaban agotadísimos, y este tren nocturno, un Intercity, que para en un montón de pueblos, fue lo único que pude encontrar. El viaje va a ser largo, casi 9 horas. Con la marabunta de gente por las fiestas, ya es una suerte tener billete. ¿Encima te quejas? Sofía, que se había mantenido detrás de Javier, intervino con un tono débil y lastimero. «Elena, lo siento. Si quieres, siéntate tú en mi compartimento. Es todo culpa mía, es que soy muy delicada». Javier temía que no aguantara el viaje y por eso me dio prioridad con un billete de cama. Miré a Sofía y luego a Javier. Así que era eso. Mi marido había comprado billetes en un compartimento con camas, el más cómodo del tren, para él y su mejor amiga, mientras que para mí, su esposa, que llevaba a su hijo en el vientre, solo merecía un billete barato en un asiento duro. Sentí como si alguien me estrujara el corazón, una mezcla de dolor e indignación. No soy una persona calculadora, pero este trato era demasiado injusto. Podía pensar en la salud de una extraña, pero era cruelmente indiferente hacia su propia esposa e hijo. ¿Acaso el bebé en mi vientre no era tan valioso como la falsa debilidad de ella? La rabia me subió por la garganta. Intenté mantener la calma y le pregunté a mi marido una vez más, esperando que hubiera algún malentendido. «¿Qué has dicho? ¿Has comprado billetes de cama para ti y Sofía, y yo tengo que sentarme en un asiento normal toda la noche? ¿Has pensado en mí o en nuestro hijo?» Javier no solo no sintió remordimiento, sino que se mostró aún más molesto. Me agarró del brazo, me llevó a un rincón y me espetó en voz baja. «Habla más bajo, que la gente nos mira. Ya te lo he dicho. Sofía se marea mucho en los viajes.
No puede ir si no es tumbada. Tú siempre has sido fuerte, y en el embarazo ni siquiera has tenido náuseas. Por una noche sentada no te va a pasar nada. Cuando lleguemos a casa te lo compensaré. Sus palabras resonaron en mis oídos como un zumbido. ¿Fuerte? ¿Qué mujer embarazada está fuerte después de estar sentada en un espacio reducido durante toda una noche en un tren traqueteante? Daba por sentado mi aguante. Consideraba mi sacrificio como una obligación. Todo el amor que una vez me había profesado, todo el cuidado que había recibido, en ese momento, me di cuenta de lo barato que era. Al ver la tensión, Sofía se acercó, sus grandes ojos redondos llenos de lágrimas, pareciendo aún más desvalida. Elena, lo siento mucho. Si quieres te cambio el sitio. Yo me puedo sentar en el asiento. Javier, no le grites más a Elena. Pronunció esas palabras que sonaban tan razonables, pero yo sabía que era solo una torpe actuación. Si de verdad tuviera buenas intenciones, habría rechazado la oferta del billete de cama desde el principio. Al decirlo ahora, solo me hacía parecer una esposa mezquina y egoísta, luchando por la atención de su marido contra una hermanita débil. Y tal como esperaba, Javier inmediatamente salió en defensa de Sofía. La apartó suavemente detrás de él y se volvió hacia mí con una mirada gélida. ¿Lo ves? Sofía es más considerada que tú. Eres la mayor, la esposa, deberías saber ceder un poco. No puedes pensar siempre en ti misma. Deja de montar un escándalo. Ve a buscar tu asiento. Cuando el tren se ponga en marcha, te compraré un bocadillo caliente para que entres en calor. ¿Un bocadillo caliente? ¿Creía que un bocadillo podía compensar el dolor y la decepción que sentía en ese momento? Me trataba como a una niña, a la que se puede calmar con un poco de comida. El desprecio en sus palabras y acciones fue como una puñalada directa en mi corazón. No pude decir nada más. Tenía un nudo amargo en la garganta. Cualquier discusión era inútil cuando el hombre con el que compartía mi vida me trataba de esa manera. Me di la vuelta en silencio y arrastré mi maleta hacia el vagón indicado en mi billete. Las risas de Javier y Sofía volvieron a sonar a mi espalda, estridentes y falsas. Me sentí ridícula. Qué orgullosa había estado de tener un marido comprensivo, una familia que creía feliz. Pero ahora, todo lo que sentía era engaño y un dolor indescriptible. Mis pasos eran pesados, no solo por el equipaje, sino por la carga que llevaba en el alma. Este viaje a casa por Nochevieja había empezado de la manera más amarga posible. El vagón de clase turista estaba abarrotado de gente y equipaje. El olor a sudor, a comida y el aire viciado se mezclaban, creando ese aroma característico de los trenes en días festivos. A duras penas me abrí paso entre la gente que estaba de pie o sentada en el pasillo hasta encontrar mi asiento, el número 65. Era un asiento estrecho y duro, en medio del vagón. Las personas a ambos lados ya estaban acomodadas, con su equipaje amontonado bajo sus pies, sin dejar ni un hueco. Miré mis maletas y luego mi vientre, sin saber cómo arreglármelas. Me quedé allí de pie un rato. Nadie parecía tener la intención de hacerme un hueco. El bajo vientre empezó a punzarme de nuevo, y el cansancio se apoderó de mi cuerpo. No podía quedarme de pie así. Miré a mi alrededor y vi un pequeño espacio libre en la zona que conectaba los dos vagones. Aunque allí hacía más corriente y era más ruidoso, al menos podría sentarme sin molestar a nadie. Arrastré mi equipaje hasta allí, encontré un rincón, extendí mi abrigo en el suelo y me senté, con la espalda apoyada contra la fría pared metálica del tren. Una oleada de autocompasión me invadió. Mi marido estaba cómodamente tumbado en una cama blanda con otra mujer, mientras yo tenía que acurrucarme en un rincón sucio. Las lágrimas brotaron sin control. Lloré en silencio, solo sintiendo las cálidas lágrimas rodar por mis mejillas, mezclándose con el frío de la noche. Lloré por mi ingenuidad, lloré por mi hijo nonato, que ya sufría las consecuencias junto a su madre. Sentada allí, de repente recordé algo. Normalmente, cada vez que Javier reservaba billetes de tren o avión, me reenviaba el mensaje de confirmación de la compañía para que yo pudiera hacer el seguimiento. Pero esta vez no lo había hecho. Una chispa de sospecha se encendió en mí. Con manos temblorosas abrí mi teléfono. Busqué en los mensajes el nombre de mi marido. Nada. Entré en la aplicación de compra de billetes online que él solía usar. Revisé el historial de transacciones. Nada. Todo estaba en blanco, como si nunca se hubiera realizado ninguna transacción. El corazón me latía con fuerza. Fui a la carpeta de mensajes eliminados recientemente, y entonces lo vi. Una serie de mensajes de la operadora ferroviaria, notificando la reserva exitosa de 2 billetes de cama en el coche 4 y un billete de asiento en clase turista. Todos habían sido cuidadosamente eliminados. Junto a ellos, un mensaje de una aplicación de pago electrónico. La notificación del pago exitoso de esos 3 billetes también estaba en la papelera.
La fecha y hora de eliminación de los mensajes era de apenas unas horas antes, justo antes de salir hacia la estación. Un escalofrío recorrió mi espalda, así que esto no había sido una decisión impulsiva por compasión hacia su hermanita. Era un plan premeditado. Javier había borrado deliberadamente todas las pruebas para que yo no me diera cuenta. Quería crear una situación de hechos consumados, para que cuando yo lo descubriera, ya estuviéramos en el tren y no pudiera hacer nada más que aceptar. Lo había calculado todo, incluyendo mi silencio y mi resignación. Este engaño era mucho más cruel que el simple hecho de comprarme un billete de asiento. Demostraba que ya no me consideraba su esposa, que no me tenía el más mínimo respeto. En su plan de volver a casa por Nochevieja, yo era solo una sombra, un extra que tenía que ir para cumplir con el protocolo. La protagonista de su viaje era Sofía. El dolor que sentía ya no era decepción, sino asco. Asco por el hombre al que llamaba mi marido y asco por mi propia ceguera. El tren empezó a moverse. El rítmico traqueteo acompañaba el torbellino de mis pensamientos. Acurrucada en mi rincón, sentía las frías corrientes de aire colarse por las juntas del vagón y penetrar en mi piel. Tenía hambre, y el vientre me dolía de forma sorda y constante. Justo en ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró. Era Javier. Dudé un momento, sin querer contestar. Sabía que no llamaba por preocupación, pero luego pensé que debía escuchar para ver hasta qué punto podía llegar su descaro. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara, y contesté. Diga, dije en voz baja. Al otro lado, la voz de Javier sonó sin una pizca de remordimiento. ¿Dónde estás? He ido a buscarte al vagón de turista y no te he visto. Estoy en la conexión entre vagones, respondí secamente. Dentro estaba demasiado lleno, no había sitio para el equipaje. Ah, bueno, quédate ahí de momento. Ten cuidado con tus cosas. El tren ya está en marcha. ¿Tienes hambre? Ya te lo he dicho. Cuando pase el carrito, cómprate un bocadillo o algo de comer. Dijo esas palabras con total naturalidad, como si el hecho de que yo estuviera allí sentada fuera lo más normal del mundo. Su preocupación se limitaba a un bocadillo. La ira volvió a encenderse en mí. No te preocupes por mí, puedo cuidarme sola. Tú sigue cuidando de tu delicada hermanita. Mi tono debió de ser bastante cortante, porque Javier se quedó en silencio un momento. Oí un suave sollozo al otro lado de la línea. Era Sofía, sin duda. Luego, Javier habló, su voz ya teñida de enfado. Elena, ¿qué formas son esas de hablar? Solo intentaba preocuparme por ti. Mira, ya has hecho llorar a Sofía. Luego pareció pasarle el teléfono a Sofía. Oí su voz entrecortada por el llanto. Elena, lo siento. ¿Por qué no vienes aquí con nosotros? Yo me iré fuera. No quiero que discutáis por mi culpa. Yo estoy bien, de verdad. Puedo aguantarlo. El teatro comenzaba de nuevo. Decía esas palabras, pero yo sabía perfectamente que nunca abandonaría esa cálida cama. Solo estaba interpretando el papel de víctima para que mi marido me viera como una esposa horrible y egoísta. Y efectivamente, Javier le arrebató el teléfono, su voz llena de ira. ¿Lo has oído? No seas tan exagerada. Sofía ha cedido hasta ese punto y tú sigues sin ser razonable. Te lo digo, si hago esto es por cuidarla como es debido. Sus padres me la confiaron. Eres mi esposa, deberías entenderme. ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? Cada una de sus palabras era como una aguja clavándose en mi orgullo. Le daba la vuelta a la tortilla, convirtiéndome de víctima en culpable. Me exigía que comprendiera que cuidara abiertamente de otra mujer delante de mí. ¡Qué ridículo! Basta ya, espeté. Deja de decir mentiras. ¿Crees que soy tonta? Javier estaba tan furioso que apenas podía hablar. Respiró hondo y luego me ordenó. Muy bien. No pienso discutir más contigo. Te doy 5 minutos para que llames a Sofía y le pidas perdón. Si no lo haces, atente a las consecuencias. Dicho esto, colgó. Me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono, estupefacta. ¿Pedir perdón? Me exigía que pidiera perdón a la persona que se estaba metiendo en mi familia, a la que junto a él estaba pisoteando mis sentimientos. El límite de mi paciencia se había roto. No, no iba a pedir perdón. Iba a aclarar las cosas. Tenía que ir allí y ver con mis propios ojos la verdadera cara de ese par de desgraciados. La furia superó mi cansancio y mi dolor. No podía quedarme quieta ni un minuto más. Tenía que ir al coche cama. Tenía que enfrentarme a ellos. Tenía que ver hasta qué punto había llegado su relación para que mi marido me tratara de esa manera. Me apoyé en la pared del tren y me levanté con dificultad. La espalda me dolía horrores y las piernas las tenía entumecidas. No me importó.
Apreté los dientes y arrastré los pies hacia el lujoso vagón donde mi marido y su hermanita descansaban. El tren iba bastante rápido y se balanceaba de vez en cuando, obligándome a agarrarme a los asientos para no caerme. Al pasar junto a los pasajeros que dormitaban en sus duros asientos, sentí una punzada de tristeza. Eran como yo. Por ganarse la vida, por volver con sus familias, tenían que soportar este agotador viaje. Solo que mi sufrimiento se multiplicaba por la traición de la persona a la que más amaba. Finalmente llegué al coche 4. El ambiente aquí era completamente diferente. Pasillos anchos y limpios, un espacio tranquilo y cálido. Una suave luz amarilla emanaba de los compartimentos cerrados con puertas de madera. Busqué el compartimento número 2, donde supuse que estarían Javier y Sofía. La puerta no estaba completamente cerrada, sino entornada, dejando una pequeña rendija. Mi corazón latía desbocado. ¿Debería entrar de golpe o debería quedarme fuera a observar? Una breve duda me asaltó, pero la curiosidad y la rabia ganaron. Me acerqué sigilosamente y miré por la rendija. Dentro, la cálida luz de una lámpara de noche iluminaba a 2 personas sentadas muy juntas en la litera de abajo. Javier estaba recostado contra la pared, y Sofía apoyaba la cabeza en su hombro, sus hombros temblando ligeramente. Parecía tan pequeña, tan frágil, tan necesitada de protección. Javier sostenía su teléfono con una mano, mientras que la otra rodeaba los hombros de Sofía, dándole suaves palmaditas y susurrándole algo al oído. La escena que presencié me resultó dolorosamente familiar. Era el abrazo, el consuelo que él solía darme a mí cuando estaba cansada o triste. Pero ahora, esos brazos rodeaban a otra mujer. Cuanto más tierno era con ella, más cruel era conmigo. Me quedé paralizada fuera de la puerta, con las manos apretadas en puños, las uñas clavándose en mi piel sin sentir dolor. Me sentí como una extraña, una intrusa en su historia de amor. Todo sucedía ante mis ojos, claro y amargo. No necesitaba más explicaciones. Sus acciones eran la prueba irrefutable de su relación ilícita. La sangre me hirvió. Quería abrir la puerta de una patada y montarles una escena, pero la razón finalmente me detuvo. Quería escuchar. Quería oír lo que dirían de mí, de nuestro hijo. Contuve la respiración y aguzé el oído para escuchar su conversación. La voz de Sofía seguía sonando entrecortada, llena de autocompasión. Javier, déjalo ya. Me siento muy mal por Elena. Está embarazada y tiene que estar ahí fuera sentada. Si le pasa algo, me arrepentiré toda la vida. La voz de Javier se tornó grave, llena de afecto y consuelo. Tonta, ¿por qué te sientes culpable? No has hecho nada malo. Es ella la que no es razonable. Yo solo quiero lo mejor para ti. Que descanses bien. Tú tranquila, acuéstate. Yo me encargo de todo. Hizo una pausa y continuó. No debería haberla traído. Pero mi madre no paraba de llamar, insistiendo en que tenía que llevar a mi nuera para presentarla a la familia. ¡Qué fastidio! Mi corazón se detuvo al oír esas palabras. Un fastidio. Así que, a sus ojos, yo y nuestro hijo éramos solo un fastidio. Me llevaba al pueblo no por amor conyugal, sino por la presión familiar. Una verdad demasiado cruel. Sofía levantó la cabeza del hombro de Javier, sus ojos húmedos mirándolo. Pero, ¿y cuando lleguemos a casa? No puedo quedarme en un hotel para siempre, y no quiero volver a mi casa. Mi padrastro. Dejó la frase a medias, su rostro aún más lastimero. Javier suspiró, su mano acariciando suavemente el cabello de Sofía. No te preocupes. Una vez en mi casa nadie te hará daño. Ya te he preparado una habitación. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. ¿Qué habitación?, preguntó Sofía con curiosidad. Javier respondió con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. La del bebé. La que Elena ha estado decorando estos últimos meses. De todos modos, no la necesitamos todavía. Puedes quedarte ahí de momento. Las cosas del bebé las podemos meter en el trastero. Ya veremos qué hacemos cuando nazca. De pie, fuera de la puerta, mi cuerpo entero se estremeció. Esa habitación. La habitación en la que había puesto todo mi corazón y mi alma para preparar la llegada de nuestro primer hijo. Cada juguete, cada conjunto de ropa de recién nacido, la pequeña y bonita cuna, el papel pintado con nubes blancas. Todo lo había elegido y colocado yo misma. Había imaginado a mi hijo creciendo en esa habitación llena de amor. Y ahora mi marido, el padre de mi hijo, planeaba cruelmente convertirla en el dormitorio de su amante. Incluso quería tirar a un trastero húmedo las cosas que yo había preparado con tanto cariño para nuestro bebé. Su crueldad superaba cualquier límite que pudiera haber imaginado. No solo me estaba traicionando a mí, sino que también estaba pisoteando mi sagrado amor de madre. Y no se detuvo ahí. Oía a Javier continuar. Además, no te preocupes por el cuidado del bebé. Ya le he dicho a Elena que puede cuidar del niño sola.
Antes le prometí contratar a una asistenta, pero ahora creo que no es necesario. Es mejor usar ese dinero para cuidarte a ti. Quédate en mi casa, como si fueras mi hermana. Te cuidaré muy bien. Llegados a este punto, no necesitaba oír más. Todo estaba meridianamente claro. Lo había planeado todo. Iba a alojar a su amante en la habitación de nuestro hijo, usar el dinero destinado a cuidar de su esposa e hijo para mantenerla a ella. Y yo, después de dar a luz, tendría que apañármela sola, como una criada sin sueldo. Un plan perfecto, una disposición exquisita para su hermanita. ¿Y mi hijo y yo? Seguramente, a sus ojos, no éramos más que parásitos, obstáculos en su camino hacia una nueva felicidad. No pude soportarlo más. La ira y el dolor estallaron como una llama, consumiendo el último rastro de razón que me quedaba. Ya no me importaba mantener las apariencias ni el qué dirán. Empujé la puerta del compartimento con fuerza. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un sonido seco y resonante. Javier y Sofía se sobresaltaron y se giraron. El rostro de Javier cambió de color al verme. Aterrado, apartó a Sofía de un empujón y se levantó torpemente. Sofía también fingió estar asustada, cubriéndose la cara con las manos, pero a través de sus dedos pude ver el brillo triunfante en sus ojos. ¡Bravo! Vuestro plan es perfecto. Sí sé, mi voz temblando de rabia. ¿Piensas instalarla en la habitación de mi hijo? ¿Piensas dejarme sola cuidando del niño mientras gastas el dinero en mantenerla a ella? Javier, ¿acaso te queda algo de humanidad? Javier, recuperado del desconcierto inicial, en lugar de mostrar arrepentimiento, me gritó, como si yo fuera la culpable. Elena, ¿qué demonios haces? ¿Me estabas espiando? ¿Quién te ha dado derecho a entrar aquí y montar un escándalo? ¿Montar un escándalo? Reí con amargura. Mi marido está abrazando a otra mujer delante de mis narices, planeando traerla a vivir a nuestra casa, ¿y no tengo derecho a decir nada? ¿O debería callarme y aceptar la situación para que podáis estar juntos tranquilamente? Entre Sofía y yo no hay nada. Somos como hermanos. Intentó excusarse Javier, pero sus palabras carecían de peso. Eres tú la que es mezquina, egoísta, siempre pensando mal. Sofía es solo mi hermana. Me da pena y por eso la ayudo. Eres mi mujer, ¿cómo es que no tienes nada de compasión? Hermana, repetí esas dos palabras, sintiendo una profunda repulsión. Una hermana para la que compras un billete de cama y con la que duermes, mientras tu esposa se queda fuera en un asiento duro. Una hermana a la que alojas en la habitación de tu propio hijo, mientras tu mujer tiene que cuidar del niño sola como una criada. ¿Existe ese tipo de hermandad en este mundo? Nuestra discusión se hizo cada vez más fuerte, atrayendo la atención de los pasajeros de los compartimentos cercanos. Varias puertas se abrieron y cabezas curiosas se asomaron. Un hombre de mediana edad en el compartimento de enfrente se quejó. Oigan, ¿se puede saber qué tanto escándalo? Esto es un lugar para descansar, no un mercado. Si tienen algo que discutir, salgan fuera. Otra señora mayor añadió. Así son los matrimonios jóvenes de ahora. Cualquier cosa, en lugar de hablarlo en privado, lo gritan a los cuatro vientos para que todo el mundo se ría de ellos. Sus quejas fueron como echar más leña al fuego. Me sentía avergonzada y furiosa a la vez. Avergonzada por tener que airear mis problemas familiares ante extraños. Furiosa porque mi marido me había puesto en esta situación. No solo me había traicionado, sino que también me había humillado públicamente. Al ver que la gente nos miraba, Javier me agarró del brazo y dijo entre dientes, ¿lo ves? Estás molestando a todo el mundo. Lo que sea, lo hablamos en casa. Ahora mismo, sal de aquí. Mientras intentaba empujarme fuera de la puerta, Sofía se levantó de repente y se acercó, con un tono todavía suave y preocupado. Javier, no hagas eso. Elena está embarazada. No la asustes. Elena, lo siento. Es culpa mía. ¿Por qué no salimos fuera y hablamos un momento en privado? La miré, llena de desconfianza. No creía que alguien como Sofía tuviera buenas intenciones, pero tampoco quería seguir montando una escena allí. Me solté de la mano de Javier y le dije a Sofía, de acuerdo, salgamos. Me di la vuelta y salí al pasillo. Sofía me siguió en silencio. Justo cuando salimos del compartimento y llegamos al estrecho corredor, de repente aceleró el paso y me agarró del brazo. Me sobresalté, intentando apartar su mano. Elena, susurró Sofía cerca de mi oído. Su voz ya no era débil y lastimera, sino afilada y provocadora. ¿Quién te crees que eres para competir conmigo? Mírate, vieja y fea, y encima con esa barriga que estorba. Javier solo está contigo por obligación. La persona a la que amas soy yo. Me quedé atónita ante su descaro. No podía creer que se atreviera a decir esas palabras.
Sofía soltó una risa burlona, su mano apretando mi brazo como una tenaza. No creas que por tener un hijo vas a poder atarlo. Te lo digo yo. Tarde o temprano tendrás que desaparecer de su vida. Justo cuando terminaba de hablar, y mientras otro pasajero pasaba a nuestro lado, Sofía soltó mi brazo bruscamente. Pero no fue una simple liberación. Usó toda su fuerza para empujarme hacia atrás y luego se lanzó ella misma contra la pared del vagón, soltando un grito desgarrador. «¡Ah, Elena! ¿Por qué me empujas?» Su caída fue violenta e inesperada. Por instinto, extendí la mano para intentar sujetarla, pero fue demasiado tarde. La fuerza de su tirón al caer me hizo perder el equilibrio. Mi vientre se golpeó violentamente contra la esquina de una maleta que alguien había dejado en el pasillo. Un dolor agudo y punzante se extendió desde mi bajo vientre por todo mi cuerpo. Me tambaleé y caí de rodillas sobre el frío suelo del tren. Todo sucedió en un instante. El pasajero que acababa de pasar se quedó mirando, desconcertado. La puerta de nuestro compartimento se abrió de golpe y Javier salió corriendo. La primera imagen que vio fue a Sofía tirada en el suelo, llorando y sujetándose la cabeza, y a mí, agarrándome el vientre con el rostro pálido de dolor. Sofía, entre sollozos, me señaló con el dedo, su voz llena de falsa indignación. «Javier, ayúdame. Elena. Me ha empujado». Fue una actuación perfectamente orquestada. Una caída calculada hasta el más mínimo detalle para convertirme en la agresora malvada y a ella en la víctima inocente. Y mi marido, sin dudarlo un segundo, se creyó la farsa. Sin siquiera mirarme, Javier corrió hacia Sofía, su rostro lleno de pánico. Se arrodilló a su lado, la ayudó a levantarse suavemente, su voz temblando. «Sofía, ¿estás bien? ¿Dónde te duele?» Sofía se acurrucó en los brazos de Javier, sollozando. «Me duele mucho la cabeza, no lo sé. Solo quería salir a hablar con Elena para aclarar las cosas. No me esperaba que me empujara». Se interrumpió, como si tuviera demasiado miedo para continuar. Al oír esto, Javier se giró bruscamente hacia mí. Su mirada ya no era de fastidio o decepción, sino de puro odio. Rugió, su voz ronca de ira. «¡Elena! ¡Estás loca! ¿No tienes corazón? ¿Cómo has podido hacerle esto a Sofía? ¿No sabes que es muy delicada?» Me agarré el vientre, el dolor cada vez más intenso. Sentí un líquido cálido empezar a fluir, empapando mis pantalones. Aterrada, balbuceé. «No es verdad, yo no la empujé, se cayó a propósito. Tienes que creerme». Pero Javier no me escuchó. Sus oídos estaban sellados por las mentiras de Sofía. Me señaló con el dedo, continuando con sus insultos. «Cállate. Lo he visto con mis propios ojos. Todo el mundo lo ha visto. No lo niegues. Mujer malvada, víbora. No me puedo creer que seas así». Sus palabras eran como martillazos en mi cabeza. El dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi corazón. El hombre al que amaba con todo mi ser, el padre de mi hijo, me estaba insultando, llamándome mujer malvada por creer a una extraña. No le importaba que me estuviera retorciendo de dolor. No se dio cuenta del charco que se estaba formando a mis pies. En ese momento, sus ojos solo veían la imagen lastimera de Sofía. Justo entonces, el tren empezó a reducir la velocidad y la megafonía anunció la llegada a una estación importante de una provincia. Sin dudarlo un instante, Javier cogió a Sofía en brazos. «Sofía, aguanta, ya casi estamos en el hospital», le dijo con una ternura que yo nunca había oído. Luego se volvió hacia mí, con los ojos fríos como el hielo. «Tú te quedas aquí y te las apañas sola. A partir de este momento, tú y yo no tenemos nada que ver». Dicho esto, se abrió paso entre la multitud de curiosos que se había congregado. Bajó apresuradamente al andén y desapareció en la oscuridad de la noche. Se fue sin mirar atrás ni una sola vez. Me abandonó a mí, su esposa embarazada que se estaba desangrando, tirada en el suelo helado del tren. El silbato del tren sonó largo y tendido, y lentamente comenzó a moverse de nuevo, llevándose consigo todo mi amor, mi confianza y mi esperanza. Me quedé sola, con un dolor insoportable y una pequeña vida en peligro dentro de mí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, el olor a desinfectante del hospital me golpeó la nariz. Me sentía mareada y me dolía todo el cuerpo. Miré a mi alrededor y me vi en una habitación blanca, vestida con un pijama de hospital. Una joven enfermera estaba ajustando el gotero a mi lado. Al verme despierta, sonrió amablemente. «Ya se ha despertado. ¿Cómo se encuentra?» Los recuerdos de lo ocurrido en el tren volvieron de golpe vívidos y claros. Aterrada, me llevé la mano al vientre. «Mi bebé. ¿Cómo está mi bebé?», pregunté con voz ronca y temblorosa. La enfermera me tranquilizó rápidamente. «Tranquila, hemos conseguido salvar el embarazo. Tuvo suerte de que unos pasajeros amables la trajeran aquí a tiempo. Sufrió un fuerte riesgo de aborto,
pero los médicos han hecho todo lo posible. Ahora necesita reposo absoluto, no pensar demasiado y evitar las emociones fuertes, ¿de acuerdo? Al oírla, debería haberme sentido aliviada. Pero no, mi corazón se sentía extrañamente pesado. ¿Salvarlo? ¿Para qué? ¿Para que naciera en una familia rota? ¿Para tener un padre cruel, dispuesto a abandonar a su madre e hijo por su amante? ¿Para presenciar cómo su padre despreciaba e insultaba a su madre cada día? No, no podía permitir que mi hijo sufriera todo eso. No quería que creciera sin el amor completo de un padre y una madre. Tampoco quería usar a mi hijo para retener a un hombre que ya no me pertenecía. Un matrimonio sin amor, lleno de engaños y dolor. Era mejor ponerle fin ahora mismo. Una decisión fría y despiadada se formó en mi mente. Surgió rápida y decidida, como si fuera el único camino posible. Miré a la enfermera, mi voz sorprendentemente tranquila. Señorita, quiero hablar con el médico. ¿Necesita algo? Puede decírmelo a mí. Negué con la cabeza. Tengo que hablarlo directamente con el médico. Por favor, ¿podría llamarlo? Al ver mi determinación, la enfermera asintió y salió. Poco después entró un médico de mediana edad. Probablemente el que me había tratado. Me miró con cierta preocupación. Hola. Soy el doctor. Alonso. ¿No se encuentra bien? Respiré hondo, reuní todo mi valor, lo miré a los ojos y dije, Doctor, quiero interrumpir el embarazo. El doctor. Alonso se quedó perplejo. Su rostro mostraba una sorpresa evidente. ¿Cómo dice? ¿Sabe que hemos luchado mucho para salvar este embarazo? El bebé se está desarrollando bien. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor o humillación, sino de una tristeza infinita. Sabía que era un pecado, una decisión que iba en contra de la moral, pero no tenía otra opción. Doctor, dije con la voz entrecortada, el padre del niño ha muerto. Era una mentira, pero para mí, en ese momento, Javier estaba realmente muerto. Murió en mi corazón en el instante en que me abandonó en el suelo del tren. Muerto, para que no hubiera más dolor, ni más ataduras, ni más esperanza, solo liberación. Liberación para mí y para mi hijo nonato. Tras hablar con el doctor Alonso, me sentí vacía. Intentó disuadirme con todas sus fuerzas, hablándome del pecado, del amor maternal, de una vida inocente, pero ninguna de sus palabras pudo cambiar mi decisión. Finalmente, al ver mi firmeza, suspiró y accedió, citándome para la mañana siguiente para iniciar el procedimiento. Me recomendó descansar y pensármelo bien una vez más, pero yo sabía que no había nada que pensar. Tumbada en la cama del hospital, miraba fijamente el techo blanco. No lloraba, ni sentía dolor. Quizás cuando el dolor llega a su punto máximo, una se vuelve insensible. Permanecí así, sin alma, hasta que la necesidad de ir al baño me obligó a levantarme. Todavía débil, me apoyé en el soporte del gotero y salí lentamente de la habitación hacia el baño común al final del pasillo. El pasillo del hospital comarcal estaba desierto y silencioso. La luz fluorescente blanca y azulada lo hacía aún más frío. Mientras caminaba, una figura familiar apareció en dirección contraria. Era Javier. Caminaba hacia mí, con una fiambrera en la mano y el rostro preocupado. Mi corazón dio un vuelco, no esperaba encontrarlo aquí. Pensé que después de llevar a Sofía al hospital, se quedaría a cuidarla. No me imaginaba que estaría por esta zona. Intenté dar media vuelta y volver a mi habitación para evitarlo. Pero ya era tarde. Me había visto. Javier se detuvo, su rostro mostró sorpresa, que rápidamente se transformó en frialdad. Se acercó, su mirada recorriéndome sin un ápice de preocupación o compasión. ¿Tú también estás aquí?, preguntó bruscamente, como si fuéramos dos extraños que se encuentran por casualidad. No respondí, solo lo miré en silencio. Él, sin esperar respuesta, continuó. ¿Y el embarazo? Su tono era el de un jefe preguntando a un empleado por el progreso de un trabajo, sin el más mínimo sentimiento de un padre. Sigue ahí, respondí en voz baja, con la garganta seca. Mejor así, asintió, como si se hubiera quitado un peso de encima. Cuídalo bien. Al fin y al cabo, es mi hijo. Dijo esa frase con un descaro increíble, como si ya hubiera cumplido con toda su responsabilidad. Bueno, si no ha pasado nada, mejor. Luego ven conmigo a la habitación de Sofía y pídele perdón como es debido. No podía creer lo que oía. No me preguntó si me dolía algo, si estaba cansada. Lo único que le importaba era si el embarazo seguía o no. Y después de eso,
Quería obligarme a pedir perdón a su amante. ¿Pedir perdón?, repetí, con un tono lleno de sarcasmo. ¿Por qué debería pedirle perdón a ella? Javier frunció el ceño. La impaciencia era evidente. ¿Por qué? Porque la empujaste. Le provocaste una conmoción cerebral y ahora mismo está en observación. El médico dice que si le quedan secuelas, será un problema. Tú causaste el problema, así que tienes que pedir perdón. Es de sentido común. No me hagas repetírtelo. Habló de corrido, como si fuera una verdad incuestionable. Creía ciegamente en la actuación de Sofía y me había etiquetado como la culpable. Lo miré fijamente a los ojos, una mezcla de ira y amargura creciendo en mi interior. Te lo repito, yo no la empujé. Se cayó a propósito para culparme. ¿Estás ciego o qué? ¿Todavía te atreves a mentir?, gritó Javier, su voz subiendo de tono. Vi con mis propios ojos cómo os peleabais. No creas que no lo sé. Lo hiciste por celos, ¿verdad? Te he dicho 1000 veces que Sofía es solo mi hermana. ¿Por qué tienes que ser tan mezquina y cruel? Cada una de sus acusaciones era como un cuchillo en mi herida abierta. No solo no me creía, sino que usaba las palabras más viles para insultarme. Me eché a reír, una risa que sonó desoladora. Sí, soy mezquina, soy cruel. ¿Contento? Pero por muy así que sea, jamás le pediré perdón a esa zorra. Olvídalo. Dicho esto, me di la vuelta para irme. No quería tener nada que ver con esa persona ni un segundo más. Pero Javier fue más rápido. Me agarró del brazo con fuerza reteniéndome. Quieta ahí, o pides perdón hoy, o no sales de aquí. Suéltame. Intenté liberarme, pero no podía competir con la fuerza de un hombre furioso. Me apretó el brazo hasta hacerme daño. En mi desesperación, no pensé en nada más. Bajé la cabeza y con todas mis fuerzas le mordí la mano que me sujetaba. ¡Ay!, gritó Javier de dolor, y por reflejo, me soltó. Retrocedí unos pasos, jadeando, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Javier miró la profunda marca de mis dientes en el dorso de su mano, de la que empezaba a brotar sangre. Sus ojos se inyectaron en sangre. Su ira había llegado al límite. Sin decir una palabra, levantó la mano. Un sonido seco resonó en el silencioso pasillo del hospital. Plas. Mi mejilla ardía, mi cabeza zumbaba, me había abofeteado. El marido al que una vez amé, el padre de mi hijo, me había golpeado con todas sus fuerzas. Esa bofetada no solo me dolió físicamente, sino que destrozó los últimos fragmentos de amor que aún sentía por él. Todo el cariño, toda la esperanza, toda la ilusión de una familia. Todo se convirtió en cenizas en ese instante. Ya no sentía rabia ni dolor. Mi corazón se quedó vacío y extrañamente tranquilo. Levanté la cabeza y miré directamente el rostro enfurecido de Javier. Mis ojos estaban fríos, sin emoción. Muy bien, dije. Mi propia voz sonaba extraña, distante. Esta bofetada la recordaré. A partir de ahora, entre tú y yo, se ha acabado todo. Tras decir eso, sin volver a mirarlo, me di la vuelta y caminé de regreso a mi habitación. A mis espaldas, oí el estrépito de la fiambrera al caer al suelo. Probablemente la había tirado de la rabia, pero nada de eso me importaba ya. Todo había terminado de verdad. Volví a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Sin importarme si Javier me seguía, me dejé caer en la cama, con la mejilla todavía ardiendo e hinchada. Pero extrañamente, no lloré. Quizás mis lágrimas se habían secado después de tanto dolor. Me quedé sentada, inmóvil como una estatua, con un silencio aterrador en mi mente. El amor había muerto, y cuando muere, ya no se siente dolor. Un rato después, alguien llamó a la puerta. No respondí. La persona de fuera no se rindió y siguió llamando. Luego, oí la voz de Javier, menos áspera que antes. Quizás se le había pasado un poco el enfado. Elena, abre. Hablemos. Lo siento, antes me he calentado. Lo siento, qué ridículo. Una bofetada y una disculpa. ¿Creía que era tan simple? Seguí en silencio. Al ver que no reaccionaba, Javier continuó. Está bien. Si no quieres pedirle perdón a Sofía, no lo hagas. De eso me encargo yo. Pero hazme caso, descansa un par de días para recuperarte y luego vamos al pueblo. Mamá está deseando verte. Allí ella cuidará de ti y del niño. No seas cabezota. Al oír sus palabras, una idea surgió en mi mente. Todavía quería que fuera al pueblo, que siguiera interpretando el papel de nuera perfecta delante de su madre. De acuerdo. Si él quería teatro, yo actuaría con él. Pero sería la última función. Respiré hondo, ajustando mi voz para que sonara débil y resignada. Ya lo sé. Vete. Estoy cansada y quiero descansar. Quizás al oír mi tono sumiso, Javier pensó que me había doblegado. No insistió más.
Vale, pues descansa. Mañana volveré. Y recuerda, no le des más vueltas a la cabeza. Oí sus pasos alejarse. Cuando estuve segura de que se había ido, suspiré aliviada. Me tumbé, mi mente trabajando de nuevo. Tenía que irme de allí, cuanto antes. No quería tener nada que ver con él ni con su familia, pero primero tenía que resolver lo del bebé. Y necesitaba una excusa razonable para que los médicos no sospecharan ni intentaran contactar con mi familia, es decir, con Javier. A la mañana siguiente, cuando el doctor Alonso vino a revisar mi estado antes del procedimiento, le dije con una expresión triste: Doctor, gracias por su preocupación, pero le pido que mantenga esto en secreto. Por favor, no avise a mi familia. El doctor Alonso se sorprendió. ¿Por qué? Algo tan importante. Su familia debería saberlo para cuidarla. Vimos a un joven buscándola ayer, parecía muy preocupado. ¿Es su marido? Rápidamente negué con la mano, fingiendo incomodidad. No, no, es un primo lejano. Mi marido, como le dije ayer, falleció. No quiero que el resto de la familia se entere de esto, para evitar habladurías. Le agradecería que guardara el secreto. Yo me haré cargo de todos los gastos. Mentí con una fluidez que me sorprendió a mí misma. Quizás cuando a una persona la empujan al límite, aprende a protegerse. El doctor Alonso me miró con compasión, probablemente creyendo la triste historia que me había inventado. Suspiró y asintió. Está bien, si es lo que desea. Su situación es ciertamente lamentable. La enfermera le indicará los trámites. Intente cuidarse mucho. Muchas gracias, doctor, dije, inclinando la cabeza para ocultar el alivio en mis ojos. Todo iba según mi plan. Esta última función iba a interpretarla a la perfección. Esa noche, después de completar todos los trámites y de que la enfermera me informara que la intervención sería a la mañana siguiente, me quedé sola en la habitación. El dolor por la pérdida de mi hijo aún no me había golpeado de lleno, quizás porque las otras heridas eran demasiado grandes y lo eclipsaban todo. Solo sentía un vacío inmenso y un gran cansancio. Quería que todo terminara rápido para poder empezar de nuevo. Mientras divagaba, mi teléfono, en la mesita de noche, vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Lo abrí y lo que vi en la pantalla me dejó helada. Era una foto. En ella, Javier y Sofía estaban sentados en una cafetería elegante, cabeza con cabeza, riendo alegremente. Javier le estaba limpiando con ternura una mancha de crema de la comisura de los labios. Parecían una pareja feliz. Junto a la foto, un mensaje provocador. ¿Lo ves? La persona que Javier necesita a su lado ahora soy yo. No tú. Reconocí el número de Sofía al instante. La rabia volvió a arder en mi pecho. ¡Qué desvergonzada! Después de robarme el marido y causarme todo este daño, ¿ahora se atrevía a enviarme fotos para regodearse? ¿Creía que eso me haría sufrir, me pondría celosa? Se equivocaba. En ese momento, solo sentía asco. Antes de que pudiera borrar el mensaje, llegó otro. Esta vez, una serie de fotos. La primera, de ellos abrazados fuertemente en una cama de hospital, probablemente la de Sofía. Javier la miraba con una expresión de dolor y amor. La segunda, se estaban besando. Un beso profundo y apasionado. Y la última, la que me hizo estremecer por su descaro, era una foto tomada en un hotel tiempo atrás. Ambos estaban semidesnudos, enredados en la cama. Junto a las fotos, otro mensaje, aún más cruel. ¿Sabes lo que me dice Javier? Que casarse contigo fue el mayor error de su vida. Que el niño que llevas en la barriga fue un accidente no deseado. Con quien quiere tener hijos es conmigo. Deberías saber cuál es tu lugar y retirarte. Miré fijamente las fotos y las palabras. En lugar de sentir dolor, una extraña sensación de euforia me invadió. Sí, euforia. Qué estúpida era. Creía que con esto me hundiría, pero no sabía que me acababa de entregar el arma más afilada. Esta era la prueba irrefutable de su infidelidad. Con estas fotos, no necesitaría dar muchas explicaciones. Toda la culpa, toda la mentira de Javier y ella quedaba al descubierto. Con calma, guardé todas las imágenes y mensajes en una carpeta segura de mi teléfono. Sabía que serían muy útiles para el enfrentamiento final. Ah, ¿quieres provocarme, Sofía? Gracias. Me has hecho un gran favor. El próximo acto va a ser espectacular. A la mañana siguiente me llevaron a quirófano. La intervención fue rápida. Cuando pasó el efecto de la anestesia, desperté en la sala de recuperación. Sentía un dolor sordo en el vientre, pero el dolor más grande estaba en mi corazón. Había perdido a mi hijo para siempre,
Una lágrima rodó por mi sien y empapó la almohada. Hijo mío, perdóname. No podía permitir que nacieras en estas circunstancias. Ve a un lugar mejor, donde te quieran plenamente. Unas horas después, me trasladaron de nuevo a mi habitación. Estaba agotada. Me quedé dormida sin darme cuenta. Estaba medio dormida cuando oí que la puerta de la habitación se abría bruscamente. Me desperté de un sobresalto. Javier estaba en el umbral, con el rostro desencajado por la ira. Entró como una furia, sin saludar, tiró una bolsa de comida sobre la mesa y gritó: «¿Qué haces todavía aquí tumbada? ¿Qué te dije? ¿Por qué no has ido al pueblo? ¿Sabes cuántas veces me ha llamado mi madre? ¿Quieres dejarme en ridículo delante de toda la familia?» Lo miré, agotada por su ira sin sentido, sin ganas de responder. Justo en ese momento entró una enfermera para revisar el gotero. Al ver a Javier gritando, dijo con timidez: «Señor, por favor, hable más bajo. La paciente necesita descansar. Acaba de salir de una intervención y está muy débil». Javier se quedó paralizado. ¿Intervención? ¿Qué intervención? La enfermera, sorprendida, respondió: «¿Usted es de la familia y no lo sabe? Su mujer acaba de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Debería estar a su lado, cuidándola y apoyándola». Al oír a la enfermera, el rostro de Javier pasó por una gama de emociones, de la ira a la estupefacción y al asombro total. Se giró bruscamente hacia mí, con una mirada que echaba chispas. «¿Tú? ¿Qué has? ¿Interrupción del embarazo? ¿Cómo te has atrevido?», balbuceó, sin poder formar una frase coherente. Me incorporé lentamente, apoyándome en la cabecera de la cama. Lo miré fijamente. Mi voz era espeluznantemente tranquila. «Sí. Lo he perdido». «¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Quién te ha dado derecho?» «También era mi hijo», rugió Javier, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Solté una risa seca. Justo ahora se acordaba de que era su hijo. ¿Tu hijo? ¿Acaso merece ser su padre? Un hombre que mientras su mujer está embarazada, mete a su amante en casa, planeando darle la habitación preparada para su propio hijo. Un hombre que, cuando su mujer sufre un riesgo de aborto y se está desangrando, la abandona para llevar a su amante a urgencias. ¿Un padre como tú? Mi hijo no lo necesita. No, no me calumnies, intentó defenderse Javier, pero su voz sonaba débil. ¿Calumniarte? Cogí mi teléfono de la mesita. Pues mira esto. A ver si estoy calumniándote a ti y a tu inocente hermanita. Abrí la carpeta con las fotos que Sofía me había enviado y le puse el teléfono delante de la cara. Una a una, las imágenes aparecieron con total claridad. Ellos acaramelados, ellos besándose apasionadamente, y la descarada foto en la cama del hotel. El rostro de Javier se quedó blanco, sin una gota de sangre. Miraba la pantalla, temblando de pies a cabeza. Con las pruebas delante de sus ojos, no podía negarlo. Todas sus mentiras, toda la fachada de moralidad que había construido, se derrumbó en un instante. En ese momento, Javier se quedó paralizado, con los ojos pegados a la pantalla del teléfono, su respiración agitada. Pasaba de las fotos a mi rostro, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. La verdad, tan repentina y cruda, lo había dejado sin defensa. Su anterior actitud arrogante y furiosa se había desvanecido, reemplazada por un pánico y una confusión absolutos. «¿Cómo? ¿Cómo tienes estas fotos?», logró balbucear finalmente, con la voz quebrada. Me encogí de hombros y retiré el teléfono. «Deberías preguntarle a tu querida hermanita. Fue ella quien me las envió para provocarme». No se imaginaba que se estaba delatando a sí misma. Al oír esto, el pánico de Javier pareció transformarse en furia, pero esta vez, no dirigida hacia mí. Se dio media vuelta y salió corriendo de mi habitación como una flecha. Supuse que iba a buscar a Sofía para pedirle explicaciones. Efectivamente, poco después, desde la habitación del final del pasillo donde sabía que estaba Sofía, llegaron gritos y una fuerte discusión, seguidos del sonido de objetos rompiéndose y un grito agudo de ella. Luego silencio. Las enfermeras y los médicos de guardia corrieron hacia allí. El pasillo del hospital se convirtió en un caos. Yo permanecí sentada en mi cama, observando en silencio. No sentía nada, era el karma. Habían sembrado vientos y ahora recogían tempestades. No tenían nada que ver conmigo. Mucho después, Javier volvió a mi habitación. Su aspecto era completamente diferente. El pelo revuelto, la ropa desaliñada, el rostro desencajado y bañado en lágrimas. Entró y, sin decir palabra, se arrodilló de golpe junto a mi cama. «Elena, me he equivocado. Lo sé, lo siento. ¿Me perdonas, por favor?», sollozó agarrándose a mi pijama. Fue Sofía quien me sedujo. Fue una estupidez momentánea.
Te juro que nunca más volveré a verla. Te trataré bien. Nosotros podemos empezar de nuevo, ¿vale? Tendremos otros hijos. Miré al hombre arrodillado a mis pies, con la cara llena de mocos y lágrimas, patético. Pero no sentí la más mínima compasión. Este arrepentimiento llegaba demasiado tarde, solo ahora que todo había salido a la luz y ya no tenía escapatoria. Si no fuera por esas fotos, probablemente seguiría insultándome, obligándome a soportar la injusticia. Le aparté la mano con frialdad. Levántate. Todo ha terminado. No hay nada más que hablar. No, Elena, no me hagas esto, suplicó, llorando aún más desconsoladamente. No puedo perderte. Te quiero. Dame una última oportunidad. Sus súplicas solo me resultaban molestas y repugnantes. No quería ver más esa cara falsa. Pulsé el botón de llamada a la enfermera junto a la cama. Disculpe, este señor está molestando. No es un familiar, ¿pueden pedirle que se vaya? Justo en ese momento, 2 guardias de seguridad del hospital, avisados por las enfermeras por el altercado anterior, llegaron. Al ver la escena, entendieron la situación. Entraron y, cada uno por un lado, levantaron a Javier. Por favor, salga de aquí. Un hospital es un lugar de silencio, no para montar escándalos. Javier seguía llorando y suplicando, pero los 2 fornidos guardias lo sacaron sin contemplaciones. La puerta se cerró, devolviéndome la tranquilidad. Suspiré. Por fin todo estaba claro. Los días siguientes, mi estancia en el hospital debería haber sido tranquila, pero Javier no me lo permitió. Venía todos los días. Como no podía entrar en mi habitación porque había avisado a las enfermeras y a seguridad, se quedaba fuera de la puerta, con aspecto miserable, cargado de cosas. Una fiambrera con sopa de pollo, una bandeja del mejor jamón ibérico de bellota. Un enorme ramo de rosas. Le pedía a las enfermeras que me lo entregaran con mensajes lacrimosos sobre lo arrepentido que estaba y que no podía vivir sin mí. La primera vez, cuando una enfermera me trajo la sopa, le dije fríamente: «Devuélvaselo, y dígale que no traiga nada más. No lo necesito». La enfermera me miró con lástima, pero debería comer algo para recuperar fuerzas. «Yo me encargo». «Gracias», respondí con firmeza. Él persistió. Las veces siguientes, seguí rechazando todo. Una vez, trajo una cesta gourmet con los quesos y vinos más selectos. La cogí de manos de la enfermera y, delante de él, que me observaba desde el pasillo, abrí el recipiente y lo vacié en la papelera de la habitación. Javier se quedó petrificado. Su rostro reflejaba un dolor extremo. Pero no me importó. Quería que supiera que todos sus esfuerzos eran inútiles. Mi corazón estaba muerto. El colmo fue al tercer día. Mientras leía junto a la ventana, vi una multitud reunida en el patio del hospital. Miré hacia abajo y lo vi. Javier estaba de pie en medio de un corazón gigante hecho de rosas rojas. Sostenía un ramo aún más grande y, a su lado, unos altavoces reproducían baladas cursis. Iba elegantemente vestido, peinado con esmero. Cogió un micrófono y, mirando hacia mi ventana, comenzó su discurso. Habló de su error, de su arrepentimiento, de cuánto me amaba. Recordó nuestros momentos juntos, nuestras promesas. Finalmente se arrodilló, levantando una caja de terciopelo rojo con un brillante anillo de diamantes. «Elena, cásate conmigo otra vez», gritó al micrófono, con la voz temblorosa por la emoción. La multitud aplaudió y coreó. «Dile que sí, dile que sí». Miré aquella escena grandilocuente y ridícula, y en lugar de conmoverme, me dio risa. ¿Creía que podía comprarme con cosas materiales, con una farsa barata? ¿Pensaba que los sentimientos se arreglaban tan fácilmente? En silencio bajé al patio. Al verme, el rostro de Javier se iluminó, pensando que me había ablandado. Levantó el anillo, esperando que entrara en su corazón de rosas. Caminé directamente hacia él. Ante cientos de ojos curiosos, no lo miré a él, sino al anillo. Lo cogí. Javier, radiante, creyó que había aceptado. Pero no. Caminé unos pasos hasta un contenedor de basura y, sin dudarlo, lo arrojé dentro. El sonido del anillo al golpear el metal fue un clac seco y pequeño, pero suficiente para acallar todos los murmullos. La gente se quedó boquiabierta. Javier estaba lívido, paralizado. Me giré hacia él. Mi voz era gélida. «Mi amor por ti, como este anillo, ya está en la basura. No vuelvas a molestarme nunca más». Dicho esto, me di la vuelta y me fui, dejando atrás a un hombre completamente destrozado y a una multitud atónita. Después de esa humillante propuesta fallida, Javier no volvió a molestarme. Por fin tuve unos días de verdadera paz. Me concentré en descansar y recuperarme para poder salir del hospital pronto. Ya no pensaba en Javier ni en Sofía. Para mí, eran extraños, historias pasadas que no merecían mi atención.
Sin embargo, aunque no quisiera, las noticias sobre ellos llegaron a mis oídos. El hospital comarcal era pequeño, y las enfermeras solían cotillear. Un día, paseando por el pasillo, escuché la conversación de dos de ellas. «Pobre chica, la de la habitación del fondo», dijo una. «Dicen que su novio la golpeó tanto que no ha quedado bien de la cabeza». «Sí», añadió la otra. «Le oí decir al doctor Alonso que con el golpe en el tren ya sufrió una conmoción, y con la paliza de después, le ha afectado a los nervios. Ahora tiene momentos de lucidez y otros en los que parece una niña pequeña, con lo guapa que es. ¿Y el novio? ¿Se va a librar después de dejarla así? ¿Qué va?» La familia de ella se puso seria, y le obligaron a casarse. Al principio él no quería, pero lo amenazaron con denunciarlo por lesiones graves. Se asustó y aceptó. Es el precio que paga por ser un maltratador. Ahora tendrá que cuidar de una esposa incapacitada toda la vida. Me quedé escuchando detrás de una pared, en silencio. Me sentía extrañamente tranquila. No sentía alegría por el castigo de Sofía ni pena por ella. Era el final que ella misma había elegido al meterse en mi familia y usar tácticas tan viles. Y Javier pagaba el precio de su traición, su violencia y su estupidez, atado de por vida a la mujer que amaba y odiaba, cuidando las secuelas que él mismo había causado. Era el castigo más apropiado. Su historia tenía un final trágico creado por ellos mismos, y yo había tenido la suerte de escapar de ese enredo a tiempo. Al enterarme de esto, mi determinación de irme se hizo más fuerte. No quería tener nada más que ver con esa gente ni con sus dramas. Quería volver a casa, a mi único lugar seguro. A la mañana siguiente decidí tramitar el alta. Aunque no estaba completamente recuperada, no quería pasar ni un día más en ese lugar. Tenía miedo de que surgieran más problemas. Hice la maleta, pagué la factura del hospital con mis ahorros. Todo fue rápido y silencioso. Al salir del hospital, no fui a la estación de autobuses, sino a la de tren. Quería volver a Madrid por el mismo camino por el que había venido, pero esta vez todo sería diferente. Fui a la taquilla y, sin dudarlo, pedí un billete en un compartimento cama para 4 personas, en el primer tren a Madrid. Al sostener el billete, una extraña emoción me invadió. El mismo tren, el mismo tipo de billete, pero mi estado de ánimo era completamente diferente. La vez anterior, viajé llena de humillación y dolor. Esta vez volvía en paz y libertad. Subí al tren, encontré mi compartimento y sentí un gran alivio. Estaba limpio, tranquilo, la cama con sábanas blancas impecables. Guardé mi equipaje y me tumbé, disfrutando de la comodidad que debería haber tenido en el viaje de ida. El tren se puso en marcha, y su rítmico traqueteo me arrulló hasta quedarme dormida. Un sueño profundo y tranquilo, sin pesadillas, por primera vez en mucho tiempo. Cuando desperté, ya estábamos cerca de Madrid. El sol de la mañana entraba cálido por la ventana. Me senté y observé el paisaje familiar de la ciudad pasar a toda velocidad. Mi corazón ya no se sentía pesado. El doloroso pasado parecía haberse quedado atrás, junto con aquel tren nocturno y aquella gente despreciable. El tren llegó a Atocha. Con calma, cogí mi equipaje y bajé. Llamé a un taxi y le di la dirección de mis padres. Durante todo el trayecto, no dejé de imaginar su reacción. Sabía que se preocuparían, que les dolería, pero también sabía que siempre serían mi refugio, con los brazos abiertos para recibirme. Al llegar a casa llamé al timbre. Mi madre abrió la puerta. Al verme, con mi aspecto demacrado y pálido, se asustó. «Elena, hija, ¿por qué vuelves sola? ¿Dónde está Javier? ¿Qué te ha pasado?» No pude decir nada. Simplemente me abracé a ella y rompí a llorar. Todas las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron sin control. Lloré por mi hijo perdido, por mi matrimonio roto, por toda la humillación que había soportado. Mi padre, al oír el ruido, también salió corriendo. Ambos me abrazaron, consolándome. Esa noche, ya más tranquila, sentada entre mis padres, les conté toda la historia. El billete de clase turista, la traición de Javier, la caída fingida, la decisión de interrumpir el embarazo y el enfrentamiento en el hospital. No oculté nada. Mi padre, al terminar, golpeó la mesa furioso. «Ese desgraciado. ¿Cómo se atreve su familia a tratar así a mi hija? Voy a ir a su casa a poner las cosas en su sitio». Mi madre solo me abrazaba, con los ojos llenos de lágrimas. «Hija mía, ¿cuánto has sufrido? ¿Por qué no nos llamaste en ese momento? Has hecho bien en volver. Ese lugar no te merecía. Quédate aquí con nosotros. No te preocupes por nada». La ira de mi padre, el amor de mi madre, aliviaron mi dolor.
Sabía que había tomado la decisión correcta. Volver a casa, al calor de mi familia, era la mejor elección. Los días siguientes me quedé en casa con mis padres. Apagué el teléfono, sin querer recibir llamadas ni mensajes de nadie que no importara. Mi madre me preparaba comidas deliciosas para que recuperara fuerzas. Mi padre me traía libros interesantes y películas de comedia para distraerme. Gracias a su cuidado, mi salud y mi ánimo mejoraron poco a poco. Ya no lloraba sola por las noches. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Una semana después de mi regreso, un número desconocido no paraba de llamar al teléfono de mi madre. Era mi suegra. Llorando, le contó la historia de Javier y Sofía y le suplicó que le dejara hablar conmigo. Quería pedirme perdón y rogarme que perdonara a su hijo para ayudarlo a salir del lío con la familia de Sofía. Mi madre, después de escucharla, respondió fríamente. Mi hija Elena no está aquí. Y no vuelva a llamar. Si su hijo ha causado problemas, que los resuelva él. Nuestra familia no tiene nada que ver. Colgó y bloqueó el número. Después de esa llamada, cambié mi número de teléfono. Bloqueé las cuentas de redes sociales de Javier y de nuestros amigos en común. Quería cortar todo contacto, borrar a esa persona de mi vida por completo. El pasado era pasado, y no iba a dejar que enturbiara mi futuro. Un mes después, cuando mi salud había mejorado considerablemente, mis padres propusieron hacer un viaje en familia. Vamos a las Islas Canarias, hija, dijo mi padre. A ver el Teide, a pasear, a comer bien para despejar la mente. Sonreí y asentí. Era una gran idea. Necesitaba un nuevo espacio, un nuevo aire para empezar de verdad. El viaje a Tenerife fue maravilloso. Visitamos parques naturales, navegamos para ver delfines, disfrutamos de la comida local. El ambiente alegre y el cariño de mis padres me hicieron olvidar todas mis penas. El último día del viaje, mientras estábamos sentados en una playa de arena negra viendo el atardecer, mi padre me hizo una foto. En ella, estoy de pie frente al mar, con el pelo largo ondeando al viento. Mi rostro, sin maquillaje, irradia una extraña paz. Y en mis labios, una sonrisa. No era una sonrisa forzada, sino una sonrisa genuina, serena, que nacía desde el fondo de mi corazón. Sabía que el camino por delante aún tendría dificultades, pero ya no tenía miedo. Tenía mi familia a mi lado y la fuerza que me había dado superar la tormenta. El pasado había quedado atrás. Un nuevo comienzo me esperaba. Un comienzo lleno de sol y esperanza.